El aborto, un tema polémico, un dilema ético, un crimen en la mayoría de países en la actualidad. Preservar la vida del feto o matarlo. Complicado, ¿no? Pero esto no siempre fue así. El aborto no era un delito en los primeros años de la antigüedad. En Grecia, esa práctica era justificada por filósofos como Aristóteles y Platón, quienes planteaban que si el número de hijos era excesivo, se debía abortar. Fue en derecho romano que recién entre los años 222 y 235 después de Cristo, bajo el régimen de Septimio Severo, se dictó una ley que castigaba el aborto con el exilio. En la Edad Media, el castigo para los que practicaban el aborto se vio influenciado por el cristianismo y el derecho canónico. Se dictaron penas severas como el confinamiento y la excomunión. Se castigaba con el destierro por 5 años a una isla a la mujer si no había abortado con consentimiento, y si lo había hecho, la pena era de muerte. Castigo que se mantuvo en la Revolución Francesa y la Ilustración. En El Salvador, a través de las reformas realizadas en 1988 al Código Penal y a la Constitución, se prohíbe el aborto de manera absoluta, castigando a las mujeres hasta con 50 años de cárcel y con 12 años al personal médico que realice la intervención. Al evaluarla dice, esta mujer ha tenido un aborto, pero no se sabe si espontáneo o provocado. De todas maneras la denuncian y luego viene un proceso penal donde cambian la tipificación del delito y las condenan por homicidio agravado. Lo que ha pasado es que el fanatismo en El Salvador busca casos ejemplarizantes de castigo. Estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud indican que en El Salvador el aborto inseguro es una de las 5 principales causas de muerte de mujeres entre los 15 y 44 años de edad. Sin embargo, en nuestro Código Penal están tipificados y castigados el aborto consentido, sin consentimiento, agravado y culposo, con las penas más duras a nivel internacional. Siendo el aborto un tema de gran pertinencia para la ética, a continuación se abordarán algunos de los problemas filosóficos referentes al aborto, como el concepto de persona, la potencialidad de la vida y los intereses en conflicto sobre el valor moral del no nacido, tomando como punto de partida las propuestas del filósofo australiano Peter Singer en su libro Ética Práctica. Los argumentos que presentaremos están formulados desde una ética normativa, en un intento de esclarecer el por qué deberíamos actuar de una determinada manera, y no como un juicio sobre la forma en la que realmente se hace en nuestra sociedad. Para ello, iniciaremos describiendo los estatutos éticos del aborto propuestos por Peter Singer. Es necesario considerar el valor de la vida del feto desde la definición de persona, que se obtiene mediante los índices de la condición humana, tales como el conocimiento, el control de sí mismo, el sentido del futuro y del pasado y la capacidad de relacionarse con otros, es decir, conciencia de sí mismo y racionalidad. Para categorizar a un ser vivo como persona, este debe contar con estas 2 características fundamentales. Es evidente que el feto no las posee y por tanto no puede ser considerado persona. En primer lugar, ¿qué es una persona? Cuando se debate sobre el aborto, se suele afirmar que el feto tiene los mismos derechos que cualquier otro ser humano.
Pero, ¿es esta categoría de ser humano como miembro de la especie humana realmente un categórico válido para asignar un estatus moral al feto? Peter Singer nos dice que no. Meter una gallina en una olla de agua hirviendo es evidentemente peor que meter un huevo. O también sería peor talar un árbol de roble que solo cortar una bellota. Por lo tanto, esta cualidad potencial y la real no deben contemplarse bajo la misma pertinencia moral. Ahora bien, ¿qué sucede con la potencialidad de la vida del feto? Nos referimos al estatuto de potencialidad y también abarcaremos sobre el estatuto de unicidad del feto humano. Es cierto que la racionalidad y la conciencia de sí mismo son cualidades potenciales en un feto, pero este no es un motivo sólido para afirmar que un feto tiene, debido a esta potencialidad, el derecho intrínseco a la vida. Se podría estar malinterpretando el valor potencial del feto humano, pero no porque se crea que el feto tiene un derecho como potencial persona, sino porque matar a un feto humano priva al mundo de un futuro ser racional y consciente de sí mismo. Sin embargo, esta afirmación tampoco es un motivo para oponerse a todos los abortos, porque no todos los abortos privan al mundo de un ser racional y consciente de sí mismo. Y peor aún, este argumento nos lleva a condenar todas las prácticas para reducir a la población humana futura, como la contracepción, ya sea por medios artificiales o naturales. Este argumento tiene en realidad todas las dificultades de la forma total del utilitarismo, ya que cualquier interferencia en el proceso reproductivo nos está privando de un potencial ser humano. Para finalizar, a menudo se menciona que cada feto humano es único, que en la primera fusión del espermatozoide y el óvulo se crea una partícula de información que es única e irrepetible. Pero, ¿es esto válido para oponerse al aborto? Si tenemos en cuenta que en la actualidad se puede llevar a cabo con éxito una clonación, si una mujer que no desea tener en ese momento un hijo decidiera abortar, tomara una célula del feto abortado y posteriormente la reimplantara en su útero para gestar una réplica genéticamente exacta del feto anteriormente abortado, siendo la única diferencia que el parto tendría lugar después, entonces, de acuerdo al argumento de unicidad celular, lo anterior sería una forma válida de aborto. Aunque la aplicación de estas técnicas también está en discusión, la clonación humana ya es científicamente una realidad, lo que invalida el argumento de que una vida potencial es una entidad única e irrepetible. El principal argumento empleado en torno al aborto se basa en que, si se realiza voluntariamente, se está atentando contra la vida de un ser humano inocente y se está cometiendo un asesinato sin un juicio y sin justificación. El argumento formalizado de esta premisa lo resumimos de la manera siguiente. Primera premisa: es malo matar a un ser humano inocente. Segunda premisa: un feto humano es un ser humano inocente. Conclusión: por tanto, es malo matar a un feto humano. Aunque efectivamente un feto es un ser humano y un humano inocente, no todo lo anterior es completamente verídico. Como ya hemos aclarado anteriormente, el ser de la especie humana no es un imperativo categórico válido para afirmar que todas las vidas humanas son sagradas, sino es más acertado un estatus moral en base a las características que realmente le dan sentido y valor a una vida. Encontramos otros argumentos de la posición conservadora que también presentan fallas argumentativas, y estas son las que procederé a explicar. Se argumenta que el nacimiento no es una línea divisora para establecer el valor de la vida de un ser humano. Entonces, ¿acaso es menos molesto la destrucción de un feto que no ha sido visto nunca
que la muerte de un ser que todos podemos ver, oír y abrazar? La posición conservadora dice que el feto y el bebé son la misma entidad, ya sea que se encuentre fuera o dentro del útero, y que estos poseen los mismos rasgos humanos, los veamos o no, y que por tanto es igual de condenable abortar al feto como terminar la vida de un bebé. Pero estos argumentos no hacen más que sustentar la posición pro aborto, ya que habiendo establecido que un feto no posee cualidades que le asignen un estatus moral como persona, igualar su condición con la de un bebé recién nacido, terminar con la vida de un bebé, tampoco debería generar mayor dilema moral. Esto amenaza con socavar la clara división de la viabilidad. Un feto de 6 meses podría tener una buena posibilidad de sobrevivir si nace en un lugar donde se utiliza la más reciente tecnología médica, con respecto a un país que no cuenta con los avances médicos necesarios. Por tanto, la viabilidad no brinda un argumento válido para la decisión sobre el aborto, ya que sus condicionantes tecnológicas impiden el objetivo de brindar una guía moral universalizada. Esto parece un argumento justo para las realidades a las que se enfrentan todas las personas. Si ni el nacimiento ni la viabilidad marcan una distinción moralmente significativa, menos aún hay que decir de un tercer candidato, el movimiento del feto. Por este se entiende el momento en el que la madre empieza a sentir por primera vez cómo se mueve el feto, y según la teología católica tradicional, se pensaba que este era un momento en el que el feto ganaba su alma. Si aceptáramos este punto de vista, podríamos pensar que el movimiento es importante, ya que el alma es, según el cristianismo, lo que diferencia a los humanos de los animales. Pero la idea de que el alma entra en el feto en el momento del movimiento fetal es una superstición anticuada y descartada. Con un análisis de ultrasonidos se puede observar que en realidad el feto comienza a moverse unas 6 semanas después de la fecundación, mucho antes de que se pueda percibir su movimiento, y el movimiento se da de manera involuntaria, en un momento en el que el embrión aún no tiene ninguna capacidad de sobrevivencia. En todo caso, la capacidad de movimiento o la falta de él no tiene nada que ver con establecer con seguridad un argumento moral válido. El punto de vista conservador no menciona mucho el tema de la conciencia del feto, porque debatir sobre ese tema implica la incertidumbre acerca de encontrar una línea divisora en el cual el ser humano pasa de ser un ser no consciente a adquirir la tan mencionada conciencia de sí mismo, ya que si se velaran por los derechos de los seres únicamente conscientes, dejando de lado a los que no lo son, el aborto sería permisible, ya que por el momento y de acuerdo a los estudios científicos, un feto no es un ser consciente. El nacimiento, el movimiento del feto, la viabilidad y la conciencia no proporcionan argumentos sólidos, ya que ninguno de estos hechos delimita de forma contundente la línea divisora desde la cual debe cambiarse el estatus moral del feto. Algunos liberales no ponen en duda la afirmación conservadora de que el feto es un ser humano inocente, pero argumentan que el aborto es hasta cierto punto permisible, principalmente porque existe una intromisión indebida de la comunidad o de la ley en la capacidad de toma de decisiones personales, obligando a adoptar una moral única, a pesar de que vivimos en sociedades plurales, donde se acepta que hay múltiples formas de pensamiento moral y de comportamiento. Esto se observa en las legislaciones como las de nuestro país, donde los derechos de un embrión tienen mayor peso que los derechos fundamentales de las mujeres. A continuación, se detallan 2 argumentos que apoyan este punto de vista. El principal conflicto con las leyes que prohíben el aborto es que estas leyes no evitan que éste se lleve a cabo, sino que hacen que se lleve de forma clandestina, produciendo más costes que beneficios. Usualmente las mujeres que quieren abortar están generalmente desesperadas y al no contar con los suficientes recursos económicos se ven obligadas a acudir a abortistas ilegales o intentan remedios caseros para llevarlo a cabo. En Ética Práctica, Singer nos menciona que los abortos practicados por médicos cualificados
son tan seguros como cualquier otra operación, pero los que se llevan a cabo por personas no cualificadas a menudo tienen como resultado grandes complicaciones médicas y a veces la muerte. De este modo, el efecto que produce la prohibición del aborto no es tanto reducir el número de abortos, sino más bien aumentar las dificultades y peligros para las mujeres con un embarazo no deseado. Este argumento ha servido de gran influencia a la hora de ganar apoyo para conseguir una legislación abortiva más liberal, tanto así que fue aceptado por la Comisión Real Canadiense sobre el Estatus de la Mujer, que concluía que una ley que tiene más efectos negativos que positivos es una mala ley, y mientras ésta existe en su forma actual, miles de mujeres la quebrantarán. Cabe mencionar que este argumento va contra las leyes que prohíben el aborto, y no en contra del punto de vista que sostiene que abortar está mal. Con este argumento podríamos ilustrar la distinción de que una mujer puede aceptar de forma consecuente y defender esta ley que permite el aborto libre, mientras que al mismo tiempo ella decide, si en el caso de que ella esté embarazada, o puede aconsejar a una mujer que también lo esté, que abortar no está bien. Es un error asumir que la ley debería siempre imponer la moralidad. Quizá, como en el caso del aborto, los intentos por imponer una conducta correcta conduzcan a consecuencias que nadie desea, y no se produzca un consenso en lo que está mal hecho. O quizás sea que existe un área de la ética privada en la cual las leyes no deberían de interferir. Hay un gran atraso en nuestro país en la discusión del tema del aborto. Existe una marcada oposición por parte de la sociedad y las autoridades pertinentes en tratar de despenalizarlo, al menos en sus 4 causales. El mundo avanza hacia esta tan necesaria despenalización, aminorando así las problemáticas sociales ocasionadas por las leyes tan prohibitivas. Muchos países ya reconocen los derechos y la autonomía del cuerpo de la mujer sobre los eventuales derechos que un feto pudiese tener. Esperamos que la sociedad avance por este rumbo y libere a la mujer de las ataduras que por años la han sometido mediante leyes que no están en función de garantizar nuestros derechos fundamentales.